Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Defensoría del Consumidor les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su participación e interés en el presente webinar titulado Derechos y garantías de consumidores y proveedores durante el procedimiento administrativo sancionatorio, el cual tiene como objetivo divulgar los requisitos legales y técnicos en la tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio ante la Defensoría del Consumidor. Este webinar es el octavo y último de las formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Defensoría del Consumidor. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus preguntas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente entraremos al espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar al licenciado Josué Vladimir Martínez Ramos. Él es abogado de profesión y actualmente es técnico legal de la Dirección Jurídica de la Defensoría del Consumidor, con amplios conocimientos en derecho de consumo y con más de 7 años de experiencia. Cedo la palabra al licenciado Josué Vladimir Martínez Ramos. Adelante, licenciado. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es José Martínez. Agradezco al licenciado por la presentación. Este día se me ha orientado para hacer la... Permítanme, quiero compartir. Buenos días. Bueno, este día me corresponde, ¿verdad?, impartir la charla de derechos y garantías de los consumidores y proveedores durante el procedimiento administrativo sancionatorio. Bueno, yo actualmente estoy delegado en la Dirección Jurídica de la Defensoría del Consumidor, específicamente en la Gerencia de Procuración, en donde atendemos a las personas a efectos eh, de que ellos puedan, como veremos más adelante, cuando el tribunal sancionador emite una resolución y le da la potestad a los consumidores de restituir el derecho que se les ha infraccionado. Entonces, nosotros en la gerencia de procuración verificamos que los proveedores restituyan el derecho a los consumidores y más adelante vamos a abordar en el tema, ¿verdad? Entonces, sobre el particular, en esta ocasión se me ha conferido hablar específicamente sobre el procedimiento administrativo sancionatorio que se lleva a cabo en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Vamos a abordar específicamente, la temática va a estar orientada principalmente vamos a iniciar con las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor, los requisitos legales y técnicos del procedimiento administrativo sancionatorio, el procedimiento simplificado, el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio, la fase probatoria en el procedimiento administrativo sancionatorio y por último vamos a abordar las resoluciones, el contenido de las resoluciones que emite el tribunal sancionador. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a empezar de forma general hablando de las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor, específicamente en el objeto y finalidad. Principalmente el objeto está estipulado en el artículo 1 de la Ley de Protección al Consumidor y en síntesis este está vinculado a proteger los derechos de los consumidores y procurar el equilibrio en las relaciones que tienen con los proveedores.
el objeto se divide en dos, ¿verdad? Principalmente la protección de los derechos de los consumidores y por segundo también la ley le da la potestad a la Defensoría del Consumidor para intervenir en las relaciones que se suscitan entre consumidores y proveedores a efectos de verificar que se cumpla con las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, ya sea de oficio para los casos de intereses colectivos o difusos o a través de avisos de infracción o denuncias que los consumidores interponen. Entonces, cuando la ley le otorga esta potestad a la Defensoría del Consumidor, y como veremos más adelante, la Defensoría tiene ciertas competencias dentro de las cuales se manifiestan las que podrían dar origen posteriormente a un procedimiento administrativo sancionatorio en las dos vías que hemos hablado, ¿verdad? Ya sea que se verifiquen casos colectivos o difusos o por medio del aviso de infracción o denuncia que al efecto interpongan los consumidores. También, ¿verdad? En el ámbito de aplicación que maneja la Ley de Protección al Consumidor está orientado a intervenir en las relaciones que se suscitan entre los consumidores y los proveedores, sin importar que sean personas naturales o jurídicas, tanto proveedores como consumidores, porque ya existen resoluciones del Tribunal Sancionador en las que se ha tomado como consumidor a personas jurídicas. Ya existe resolución en la que también las personas jurídicas, para efectos de la Ley de Protección al Consumidor, se pueden considerar como consumidores, pero tomando como requisito, ¿verdad?, que el motivo por el cual han obtenido ya sea cierto bien o servicio sea para uso de la institucionalidad de la persona jurídica, ¿verdad? No el bien o servicio adquirido por el cual se le consideraría consumidor a una persona jurídica no tendría que utilizarse para ¿cómo se llama? No tendría que utilizarse para las finalidades de la persona jurídica. Por lo menos una empresa que utilice los servicios de vehículos, por dar un ejemplo, para para comercializar sus productos, en este caso no podría conocerse como persona jurídica, como consumidor a esta persona jurídica, porque está utilizando el vehículo que ha adquirido con otro proveedor para los fines de su, de su producción. Entonces, en este caso tampoco no podría considerársele como consumidor a una persona jurídica. Entonces, como mencionamos, el ámbito de aplicación está orientado a la intervención de la Defensoría del Consumidor en las relaciones entre consumidores y proveedores relacionadas a la distribución, depósito, venta, arrendamiento comercial o cualquier otra forma de comercialización de bienes o contratación de servicios, ¿verdad? Ahí está orientado el ámbito de aplicación. De igual forma, también tenemos en el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor ciertos derechos básicos de los consumidores. El catálogo es bastante amplio. No obstante, aquí, a manera de ejemplo, les he colocado uno de los que son más recurrentes que los proveedores eh, dañan o infraccionan, ¿verdad?, a los consumidores. Por ejemplo, tenemos el derecho de todo consumidor de ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados, que es uno de los motivos por los cuales la gente más denuncia cuando se le hacen cobros abusivos o cobros que no están dentro de la contratación. Los consumidores se acercan y denuncian este tipo de hechos, ¿verdad? De igual forma, tenemos el derecho a recibir del proveedor la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna de los productos y servicios a adquirir. Ya sea esta información debe otorgarse previo a la contratación
o previo a la adquisición del bien, ¿verdad? Tiene que dársele al consumidor toda la información referente al producto o al servicio, sobre la garantía. También sobre la garantía debe especificársele conforme al artículo 33 de la Ley de Protección al Consumidor todo lo relacionado a la forma de hacerla efectiva, ¿verdad? Dónde puede hacerla efectiva y conforme a las reformas que se emitieron a finales de 2022, también tenemos que tomar en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la reforma 2022, el proveedor ya no tiene la capacidad de exigirle al consumidor el extravío del certificado de garantía, ¿verdad? Para efectos de hacer efectiva la garantía, el consumidor puede hacerla efectiva sin necesidad de que el proveedor le solicite el certificado de garantía, el de recibo o la factura. Entonces, toda esa información tiene que hacerse de conocimiento de los consumidores previo a la contratación o previo a la adquisición del bien, del servicio. También tenemos, ¿verdad?, ser protegido contra la publicidad ilícita, engañosa o falsa. En este sentido, esto es uno de los motivos de las verificaciones que hace la Defensoría del Consumidor y también es uno de los motivos por los cuales se inician los procedimientos administrativos sancionatorios de oficio, porque la Defensoría del Consumidor realiza sus planes de verificación y dentro de sus planes de verificación, valga la redundancia, verifica que las publicidades cumplan con lo determinado en la Ley de Protección al Consumidor, por ejemplo, que no sea ilícita, es decir, que no atente contra los derechos de las personas consumidores o de las personas que se encuentran en como decir, bueno, de las personas que tengan un cierto grado de va a ser un poco vulnerada, ¿verdad? Entonces, la publicidad lícita se configura cuando se atenta contra la dignidad de una persona o se vulnera la intimidad, la imagen y el derecho al honor en relación a los grupos minoritarios. Especialmente podemos encontrar en los grupos minoritarios la mujer y los niños, ¿verdad? Entonces se verifica que la publicidad no sea ilícita. De igual forma, la publicidad engañosa se verifica también que la publicidad se cumpla en el sentido que está establecido, ya sea en los habladores, en los medios publicitarios de redes sociales o en el propio establecimiento, que no induzcan al engaño. Y por último, que no exista publicidad falsa. Cuando en las verificaciones de la Defensoría del Consumidor se determina que se ha incumplido con esta estipulación que nosotros podemos encontrar en el artículo 31 de la Ley de Protección al Consumidor, entonces, si se hace la verificación y efectivamente se comprueba que existe publicidad ilícita, engañosa o falsa, se realiza la denuncia, como vemos más adelante en el trámite del procedimiento, y se remite al tribunal sancionador a efectos de que éste inicie el procedimiento y se concluya en una sanción para el proveedor que ha incumplido con el artículo 31 y el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor. Tenemos también, ¿verdad?, aquí, como otro derecho, adquirir bienes y servicios en las condiciones o términos ofertados por el proveedor. También ser protegido de prácticas abusivas y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Principalmente, ¿verdad?, este también es otro motivo de verificación de la Defensoría del Consumidor cuando al efecto del trámite de los diversos procesos que lleva la Defensoría, hay ocasiones en las que, como veremos más adelante en las diligencias de inspección, ciertos planes de inspección van orientados a ciertos sectores del comercio. En muchos de estos sectores se llega los delegados de la Defensoría del Consumidor solicitan que cierta documentación, amparados en el artículo 58, letra F de la Ley de Protección al Consumidor, solicitan cierta documentación, ya sea contratos u otros documentos en los que se trasladan a la dirección jurídica a efectos de verificar
que si se incluyen en los contratos cláusulas abusivas o de la verificación del acta de inspección o de los documentos anexos se verifiquen prácticas abusivas, como por ejemplo condicionar la venta de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición de otro, o efectuar cobros indebidos como cargos directos a cuentas que el consumidor no haya autorizado, y también la discriminación. En muchos casos también ya se ha dado el caso, existen ya resoluciones del Tribunal Sancionador en los que se ha discriminado a consumidores y se ha hecho se ha hecho la denuncia conforme a la verificación que los delegados de la Dirección de Vigilancia de Mercado hacen. Entonces, ante la infracción de los proveedores del cometimiento de prácticas abusivas o inclusión de cláusulas abusivas de los contratos, es otro motivo por el cual se inician los procedimientos administrativos sancionatorios. Por último, este es bastante recurrente, ¿verdad? El derecho de los consumidores a desistir y retractarse de un contrato en los términos establecidos en la ley. Esto está específicamente en el artículo 13, el derecho al desistimiento. Muchos de los proveedores, hay muchos que sí cumplen con esta estipulación, ¿verdad? De, permitir el desistimiento de los consumidores. No obstante, existe otro grupo que se niegan a que el consumidor desista. Entonces, estos son casos ya particulares, ¿verdad? Entonces, ya el consumidor se acerca a la Defensoría del Consumidor, interpone su denuncia y se inicia la verificación, el trámite que veremos más adelante en los centros de solución de controversias, a efectos de que se verifique si de verdad hubo una negativa del proveedor a que el consumidor desistiera del contrato, y a efectos también muchas veces ahora con la inclusión del derecho a la reversión de pago que se estipula en el artículo 13D de la Ley de Protección al Consumidor, en el literal, específicamente en el literal A, cuando el consumidor solicita la reversión de pago, puede hacerlo cuando se ha ejercido su derecho al retracto. Entonces, el derecho de retractarse también está aparejado con el derecho del consumidor a solicitar la reversión del pago hecho en concepto de prima o en concepto del pago de contado, ¿verdad? Si el consumidor ejerce su derecho de retracto en los términos que se establecen en el artículo 13A, es decir, que no se haya perfeccionado el contrato por no haber transcurrido el plazo de 8 días, en estos casos también viene aparejado el derecho a la reversión de pago, que en muchos casos los proveedores se niegan a hacer la reversión de pago y por ende el retracto, y esto es un motivo para el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en los términos que se amparan el Centro de Solución de Controversias. Eso en cuanto a los derechos y algunos ejemplos de cómo la Defensoría del Consumidor, ya sea a través de la dirección jurídica o a través de los centros de solución de controversias, puede iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Bueno, aquí existen requisitos legales y técnicos que requiere el procedimiento administrativo sancionatorio a efectos de que se dé inicio al procedimiento. Principalmente, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, las principales competencias que tiene la Defensoría del Consumidor están establecidas en el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor. Una de las principales competencias que la ley le otorga a la institución es el realizar inspecciones, auditorías y requerir de los proveedores los informes necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Dentro de esta competencia, ¿verdad? Bueno, dentro del ejercicio de esta competencia, muchos proveedores se niegan a, por dar unos ejemplos, a
a no permitir el ingreso de los inspectores de la Defensoría del Consumidor a sus instalaciones, de negarse a entregar la información al momento de la realización de las inspecciones o cuando los proveedores manifiestan que no la tienen al momento de la inspección, se dejan los requerimientos de documentación, se le otorga al proveedor un plazo de 10 días para que mande la información o la documentación que se le ha requerido a la dirección que se estipula en las actas de inspecciones para cada caso específico y en ese sentido no la remiten en el plazo de los 10 días que se otorga, la remiten incompleta o la remiten de forma extemporánea. Entonces esto también, como veremos más adelante en los ejemplos de las infracciones, esto es una infracción muy grave estipulada en el artículo 44, letra F de la Ley de Protección al Consumidor, el hecho de obstaculizar las funciones de información de la Defensoría o negarse a suministrar los datos e información requerida. Para estos efectos también el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ya ha emitido resoluciones en las que se determina la forma en la que un consumidor, un proveedor puede caer en la infracción de obstaculizar las funciones o la negativa a suministrar los datos e información, que para los efectos, como les mencionaba anteriormente, la, en la entrega de la información incompleta o de forma extemporánea es una negativa a suministrar datos e información requeridas por la Defensoría y el hecho de no permitir el ingreso de los delegados de la Defensoría a las instalaciones, al establecimiento del proveedor está catalogado, perdón, como una obstaculización conforme lo ha determinado el Tribunal Sancionador. Bueno, otro de las competencias que tenemos ahí a manera de ejemplo de la Defensoría del Consumidor es representar directamente por medio de apoderados a los consumidores en el ejercicio de sus derechos y facultades ante las instancias administrativas y judiciales. Esto es bastante importante porque cuando se inician procedimientos administrativos en casos colectivos o difusos, la representación que ejerce la Defensoría a, a los consumidores, en estos casos colectivos o difusos, se hacen ya amparados por ley, ¿verdad? Porque aquí ya la ley ya le otorga la competencia al, a la Defensoría del Consumidor, en este caso específico al presidente de la Defensoría, y este puede delegar la competencia a abogados que estén contratados por la institución, ¿verdad? De igual forma también tenemos, no se colocó aquí, pero tenemos una de las competencias que es la del ejercicio de las normas que posibilitan los trámites en el centro de solución de controversia, ¿verdad? Estos serían uno de los requisitos legales que tiene el procedimiento administrativo sancionatorio. Bueno, ahora como les mencionaba, vamos a hacer un breve análisis de las infracciones, ¿verdad? La Ley de Protección al Consumidor en el artículo 40 al 44 menciona las infracciones en las que pueden caer los proveedores de bienes o servicios. Las infracciones leves están reguladas en el artículo 42. Por dar un ejemplo de ciertas infracciones leves, tenemos el no detallar los bienes o servicios y el precio, tasa o tarifa de los mismos en el comprobante legal que se le entrega al consumidor, hacer cargos al recibir del consumidor pagos anticipados en cualquier operación de crédito, salvo las excepciones que están establecidas en la Ley de Protección al Consumidor. De igual manera, tenemos ofrecer al consumidor bienes o servicios sin exhibir los precios en los términos descritos en la ley. Esta infracción está establecida en la letra F del artículo 42 y estas infracciones, estas tres infracciones que les he mencionado, tienen una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria de conformidad al artículo 45 de la Ley de Protección al Consumidor, que podría ser una multa de hasta $18,250. Por otro lado, tenemos las infracciones graves que están en el artículo 43,
Por ejemplo, podemos tener aquí vender bienes o servicios a precios superiores al ofertado, en su caso al regulado por ley. También podemos tener que no entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados. Esta infracción está regulada en la letra E del artículo 43 y está bastante relacionada con el derecho que les mencionaba anteriormente del artículo 4, ¿verdad? También tenemos aquí como una infracción grave que les mencionaba también, es la que está en la letra G del artículo 43, realizar directamente o ordenar la difusión de publicidad ilícita de conformidad al artículo 31 de la ley. Entonces, estas infracciones graves que les he mencionado, los ejemplos que les he mencionado, tienen una multa de hasta 200 salarios mínimos de conformidad al artículo 46, es decir, que el cometimiento de estas infracciones podría acarrear una multa de hasta $73,000. Por último, tenemos las infracciones muy graves, ¿verdad? Estas están reguladas en el artículo 44. Anteriormente les mencionaba un ejemplo que es la letra F, obstaculizar las funciones de información o negarse a suministrar los datos requeridos por la Defensoría del Consumidor. Esa es una infracción muy grave. También, ¿verdad? Introducir cláusulas abusivas en los documentos contractuales o realizar prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores. También otro ejemplo bastante importante que podríamos mencionar aquí es producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria. Este es uno de los motivos de las verificaciones que hace la Defensoría del Consumidor también en sus planes de inspección, ¿verdad? Se verifica que se va a los establecimientos que comercializan bienes de consumo y para verificar que el contenido neto de estos productos preenvasados sea el mencionado en la etiqueta del mismo, y si está fuera de lo que estipula la normativa técnica obligatoria, también se hace la denuncia y se presenta a la Defensoría, al Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Entonces, el cometimiento de estas infracciones muy graves, esta sanción se puede sancionar con hasta 500 salarios mínimos mensuales de conformidad al artículo 46, de conformidad al artículo 46, y esto quiere decir que el tribunal sancionador podría interponer una multa de hasta $182,500 por el cometimiento de estas infracciones, ¿verdad? Estas son las sanciones, estos montos que aparecen aquí son las sanciones que el tribunal sancionador podría interponer a un proveedor por el cometimiento de las infracciones. No obstante, también el artículo 50 de la Ley de Protección al Consumidor menciona ciertas sanciones accesorias que el tribunal sancionador eh, podría interponer a los proveedores, como el decomiso y destrucción de la mercancía vencida, que esa se hace in situ por los delegados de la Defensoría del Consumidor de conformidad al artículo 90 del Código de Salud. Y también, ¿verdad?, el retiro o cesación definitiva de la publicidad, que eso también cuando se hacen las verificaciones in situ, como los delegados solicitan al proveedor que se abstenga de continuar emitiendo la publicidad, pero el tribunal sancionador en sus resoluciones podría acordar también que se cese definitivamente de la publicidad y que se rectifique o corrija los efectos producidos por la publicidad declarada cuando se declara publicidad ilícita. Esas serían sanciones accesorias que se pueden determinar en el procedimiento administrativo sancionador, ¿verdad? Eh, Bueno, tenemos aquí también eh, los motivos que se verifican permítanme que aparece completo esto. Bueno,
Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Existen también los casos que se ventilan en el Centro de Solución de Controversias y existen en los artículos 108 al 112 de la Ley de Protección al Consumidor, se establecen los medios alternos de solución de conflictos. Para los casos que se tramitan actualmente en la Defensoría del Consumidor, los medios alternos que se utilizan en la actualidad son el avenimiento y la conciliación. Entonces, el avenimiento en el avenimiento es el consumidor, ya sea por cuenta propia o con el auxilio de la, de la Defensoría del Consumidor, en el que se le intenta la comunicación directa con el proveedor a efectos de que buscar una solución rápida que, que restituya el derecho que se considera que se le ha infraccionado al consumidor. Entonces, en los casos, primeramente, en los medios alternos, lo que se busca es que se solucione la controversia o la problemática que ha surgido en la relación entre consumidor y proveedor en avenimiento, ¿verdad? Que el proveedor otorgue una solución expedita. De no otorgarse una solución por el proveedor, entonces se pasa a la conciliación y en la conciliación el consumidor debe pedir a la Defensoría del Consumidor que se pase a esta etapa por no haberse obtenido ningún resultado satisfactorio en el avenimiento. El consumidor solicita que se pase a la etapa de conciliación y en la conciliación lo que se busca es que se solicita a las partes para que comparezcan a una audiencia conciliatoria que sea orientada por un conciliador que al efecto se, que al efecto se me ha olvidado la palabra, pero esta persona conciliadora tendrá intervención en la audiencia conciliatoria a efectos de que que el proveedor y el consumidor lleguen a un acuerdo en el cual en el cual se solucione la controversia y las ya se verifique que se dé una solución y en el caso que exista arreglo conciliatorio, se tiene que hacer una verificación en el momento, ¿verdad? Se levanta un acta y ahí termina el proceso. En caso de no existir conciliación, ¿verdad? El caso se certifica el, y se remiten las diligencias al tribunal sancionador a efectos de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, con todo lo que les he mencionado anteriormente, existen las dos vías para proceder al, al procedimiento administrativo sancionatorio. La primera es a través de los centros de solución de controversia y la otra es a través de las inspecciones. Vamos a hablar ahora del procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado tiene su asidero legal en el artículo 144A de la Ley de Protección al Consumidor, ¿verdad? Y en este se menciona, ¿verdad?, que en los casos en los que se verifiquen los hechos por medio de actuaciones de la Defensoría del Consumidor, en estos casos se puede proceder al procedimiento simplificado. Entonces, vamos a hablar ahora de las inspecciones, ¿verdad? La inspección por sí constituye una potestad vinculada al ámbito de control administrativo que se ejerce para comprobar el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de los administrados de la materia que se trate, que para el caso específico, ¿verdad? Los delegados de la Defensoría del Consumidor al momento de realizar las inspecciones, en lo que ellos realizan, la función que ellos realizan es la de verificar que los proveedores cumplan con
la normativa de consumo, en este caso la Ley de Protección al Consumidor, y de verificarse incumplimiento, ¿verdad? Levantan un acta y de verificarse incumplimientos en el acta de inspección se determina específicamente el, cuáles son los hechos que generan la infracción y esta acta se remite a la dirección jurídica que es la que realiza la denuncia para que proceda a la firma del presidente y se remite al tribunal sancionador. El objetivo de las inspecciones es dar cuenta al organismo competente de la existencia de hechos irregulares y es un elemento determinante para el esclarecimiento de estos y de cumplir los requisitos legales será una prueba para la imposición de una sanción. Entonces, el objetivo de las inspecciones está determinado, ¿verdad? Para para informar, en este caso, al presidente de la Defensoría del Consumidor que en cierto establecimiento, propiedad de X o Y proveedor, se ha verificado que se está incumpliendo con la Ley de Protección al Consumidor por los motivos que se mencionan en el acta de inspección. Y con estos elementos, como les mencionaba, la dirección jurídica formula la, la denuncia respectiva y se remite al tribunal sancionador. La finalidad de las inspecciones está en obtener información mediante el reconocimiento y comprobación por observación directa o inmediata de la realidad que se verifica. Entonces, muchos casos, ¿verdad? Cuando se realizan inspecciones, hay muchos proveedores en los que se realizan cada cierto tiempo, entonces ellos ya conocen el procedimiento. Hay otros proveedores que casi no se les visita o cuando se les visita por primera vez, estos no conocen el procedimiento y, y consultan que por qué no se les ha dado aviso previo a realizar la diligencia. Entonces, pero en estos casos no se puede dar aviso previo porque el objetivo de la inspección es llegar al momento, llegar y en el momento verificar que exista, que en los establecimientos, si existen o no infracciones, si se está incumpliendo con la Ley de Protección al Consumidor, dar aviso previo a los proveedores de que se está incumpliendo, perdón, de que se va a realizar la visita para hacer una inspección, daría lugar a que los proveedores se preparen para, para recibir a los inspectores y verifiquen por dar un ejemplo, en los lugares que comercializan alimentos y bebidas, si se tienen productos vencidos, que hagan la verificación de que si existe producto vencido, cuando esta verificación debería de ser todos los días en los establecimientos que comercializan alimentos y bebidas, debería verificarse todos los días si existe producto vencido o no en los estantes o en los lugares donde se tenga acceso a los consumidores, a efectos de que no sean los consumidores quienes tengan acceso a este producto vencido, porque recordemos que consumir un producto vencido puede acarrear consecuencias en la salud. Entonces, por ese motivo no se da aviso a los proveedores y las inspecciones se hacen en el momento de efectos de verificar que si se cumple o no con la ley, ¿verdad? Vaya. ¿Dónde se ubican las inspecciones en el procedimiento sancionatorio? Dentro del procedimiento administrativo sancionador, se ha verificado que las inspecciones se colocan dentro de diligencias preliminares. Es por esto mismo que les mencionaba que esto no, por ser diligencias preliminares, las inspecciones se hacen in situ y sin previo aviso a los proveedores, porque el, el, en el caso de que dentro de la diligencia se determine la concurrencia de una infracción a la Ley de Protección al Consumidor, esta se remite a la dirección jurídica a efectos de que haga el análisis legal respectivo y en esto se determina si existe si existe un hecho que pueda dar lugar a la infracción determinada en la Ley de Protección al Consumidor y
ya esto, en remitiendo el caso al procedimiento administrativo sancionador, se podría obtener una resolución en la que se determine multar al proveedor por el incumplimiento a la ley, ¿verdad? Entonces, como decíamos anteriormente, al ser diligencias preliminares, bueno, van a disculpar que esta sea, sea mezclado ahí, pero bueno, al determinarse que las inspecciones son diligencias preliminares, nosotros tenemos que, en los casos, la diligencia preliminar permite que verificar si existe el grado de probabilidad de la existencia de una infracción, como les mencionaba anteriormente, identificar a los presuntos responsables y recabar los elementos que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada para iniciar un procedimiento sancionatorio. De igual forma, ¿verdad? Determinar si existe mérito suficiente para iniciar el procedimiento administrativo útil y procurar la efectiva utilización de los recursos de la administración. Entonces, estas diligencias preliminares, en el caso específico, la inspección, lo que busca es, si se determina la concurrencia de infracciones a la ley de protección al consumidor, entonces ya con esto se evita, ¿verdad?, un desgaste a la administración pública porque ya los hechos están determinados. Entonces, ya con esta, ya con esta investigación previa, ya la Defensoría podría emitir un dictamen o una denuncia, realizar la denuncia, remitirla al, al tribunal sancionador. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos que las inspecciones están guiadas por criterios de oportunidad, inmediatez y sorpresa, lo que les mencionaba, lo que justifica la omisión de su notificación a los investigados. Entonces, con base en estos criterios de oportunidad, inmediatez y sorpresa, es que se omite la notificación a los proveedores de que se va a realizar la inspección y esta se hace in situ y de sorpresa, llamémoslo así, para que la verificación sea conforme a lo que un consumidor encontrara si fuera él quien llegara a cierto establecimiento, ¿verdad? Y se encontrara con publicidad que incumple con los criterios que establecidos en la Ley de Protección al Consumidor, es decir, que, por dar un ejemplo, que no tenga que una publicidad que está en el establecimiento en redes sociales no tenga las condiciones o la vigencia, ¿verdad? Entonces, por eso se hacen las inspecciones de esta forma. De igual forma, ¿verdad? Las actas de inspección constituyen los documentos mediante los cuales los delegados, una vez concluida la visita de inspección, comprueban la situación objeto de la misma, gozando su contenido de presunción de veracidad como todos los actos administrativos. Y, ¿verdad? Las actas de inspección tienen lo que se denomina como presunción juris tantum, ¿verdad? Es decir, que si bien en esta la verificación que han hecho los delegados de la Defensoría del Consumidor se tienen por ciertas, estas actas de inspección admiten prueba en contrario. En su momento, ¿verdad? Dentro de la tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio, se le da la oportunidad al proveedor para que como veremos más adelante, para que pueda proponer la prueba en la que se determine que la información puede ser controvertida y entonces esta tramitación no se le puede negar el derecho al proveedor de interponer la prueba que sea respectiva, ¿verdad? En el procedimiento simplificado, como les mencionaba en el artículo 144A, se le da un plazo de 3 días al proveedor para que formule sus alegaciones y presente los documentos que considere convenientes y proponga la prueba
que considere necesaria. En este caso, como les mencionaba, ¿verdad? La prueba en los casos de los procedimientos simplificados tendría que ser prueba que contradiga lo que se ha establecido en las actas de inspecciones. Los hechos que se determinan en las actas de inspecciones contienen cierto grado de veracidad y únicamente podría controvertirse la veracidad de los hechos que los delegados han determinado en el caso que el proveedor proponga la prueba que se considere pertinente y útil a efectos de contradecir lo que se ha establecido en las actas, ¿verdad? Bueno, por último, ya dejando el caso de las inspecciones, ¿verdad? Es como mencionábamos anteriormente, estas son diligencias preliminares al procedimiento sancionatorio. La inspección tiene su asidero legal en el artículo 58, letra F, y en el caso que se determine la concurrencia de un acta de inspección con hallazgo de incumplimiento a la ley de protección al consumidor o demás legislación aplicable al caso concreto, como podría ser en los casos de telecomunicaciones o en los casos de la ley contra la usura, ¿verdad? También la Defensoría tiene las facultades para hacer verificaciones y en estas leyes, ¿verdad? En si se determina la concurrencia de infracciones, ¿verdad? Se elabora la denuncia de conformidad a los artículos 83 letra A y 143 letra D, como veremos más adelante, ¿verdad? Los casos en los que se realiza la denuncia de oficio con la firma del presidente de la Defensoría del Consumidor o los casos en los que eso es en los casos en los que el Centro de Solución de Controversias por la denuncia interpuesta por el consumidor remite las actuaciones por no haberse llegado a acuerdo conciliatorio en los medios alternos de solución de controversias, por no haberse llegado a un acuerdo conciliatorio, remita las actuaciones al tribunal sancionador, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos también los requisitos del procedimiento administrativo sancionatorio simplificado, los cuales están determinados en el artículo 143A. El principal requisito es que exista denuncia de oficio, es decir, la denuncia que emite el presidente de la Defensoría del Consumidor, amparado en las actuaciones de los delegados de inspección, ¿verdad? También otro requisito es que los hechos estén claramente determinados en las actas de inspección y que las actas de inspección hayan sido redactadas por medio de actuaciones de los delegados del presidente de la Defensoría del Consumidor. Cuando los delegados de la Defensoría del Consumidor visitan los establecimientos, existen ciertos requisitos a efectos antes de iniciar la verificación. Estos requisitos es la presentación, ¿verdad?, del delegado, el cual tiene que presentarse por medio de su carnet institucional que ha sido emitido por la institución, valga la redundancia, y la credencial en la que se acreditan las facultades que este inspector tiene y que es en las que se determina, ¿verdad? En la credencial se determinan las facultades y se estipula que es un delegado del presidente de la Defensoría del Consumidor y que está amparado por ley para efectuar la verificación, ¿verdad? Solicitar también la documentación o incluso dejar los requerimientos para que posteriormente sean los proveedores quienes remitan la información o documentación a la institución, ¿verdad? Entonces, estos son los requisitos para obtener un procedimiento sancionatorio simplificado. Para efectos de ley, esto nosotros podríamos como determinarlo también para efectos de economía procesal, ¿verdad? Y cuando ya los hechos ya están claramente determinados en las actas de inspección y estas tienen, como les mencionaba anteriormente, cierto grado de veracidad, si el proveedor no remite prueba que contradiga los hechos que ya están establecidos en el acta de inspección, pues
En estos casos, el tribunal sancionador en la mayoría de casos determina que se ha incumplido con la ley de protección al consumidor y atendiendo a atendiendo al grado de ¿cómo se llama? Al tamaño de la empresa, atendiendo al grado, al tamaño de la empresa, ¿verdad? Como también cuando se hace la notificación por parte del tribunal sancionador, se solicitan ciertos documentos contables del proveedor a efectos de verificar el monto de la multa, ¿verdad? Porque también recordemos que la multa tiene que estar amparada en ciertos, no puede hacerse así a solo solo por mencionar que, bueno, que la multa más alta, ¿verdad? Que como se hace en muchos casos en materia penal, sino que aquí también en la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 49, tiene ciertos criterios para la determinación de la multa. Por mencionarles algunos es, como les mencionaba, el tamaño de la empresa, ¿verdad? El impacto en los derechos de los consumidores y el grado de afectación a la vida, salud e integridad o patrimonio de los consumidores, ¿verdad? También esto está relacionado a los criterios de las multas que el legislador estableció en la Ley de Protección del Consumidor. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Para finalizar el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio, ¿cuándo inicia el procedimiento sancionatorio? Entonces, el artículo 143 ya nos determina los casos en los que se puede dar inicio al procedimiento sancionatorio. Vamos a verlos uno por uno, ¿verdad? El primer motivo por el que se inicia el procedimiento sancionatorio es cuando alguna de las partes haya desistido de someter el conflicto a alguno de los medios alternos de solución de controversias. En estos casos, ¿verdad? Hay ocasiones en las que el proveedor solicita que no someter el conflicto al- a conciliación, entonces ya con esto se remiten las actuaciones al tribunal sancionador. De igual forma, ¿verdad? Cuando no se ha llegado a un acuerdo conciliatorio en los medios alternos de solución de controversias, de igual forma se remite eh, las actuaciones al tribunal sancionador y se inicia con el procedimiento sancionatorio. Eh, Esto también, ¿verdad? En los casos del literal A y del literal C, que cuando se trata de intereses individuales no arreglo en la mediación o conciliación, estos casos se remiten directamente por el Centro de Solución de Controversias, ¿verdad? Cuando sea, ya cuando sean casos, cuando se trate de intereses colectivos o difusos, y al tener conocimiento de la infracción por cualquier medio, en estos casos, la denuncia, el procedimiento administrativo sancionatorio se inicia por denuncia escrita del presidente de la Defensoría del Consumidor y en el caso del literal B, cuando se trata de intereses colectivos o difusos, también se puede iniciar por las asociaciones de consumidores debidamente acreditadas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las formas en las que se puede iniciar el procedimiento. Como vamos a retomar, ¿verdad? Cuando se desista de someter el conflicto a los medios alternos de solución de controversias y cuando se trate de intereses individuales no va a haberlo en mediación o conciliación, estos casos se remiten directamente por el Centro de Solución de Controversias y con esta certificación del expediente se inicia el procedimiento sancionatorio. En el caso del literal B, si se trata de intereses colectivos o difusos, se inicia por denuncia escrita del presidente o por las asociaciones de consumidores. Y en el caso del literal D, al tener la Defensoría de conocimiento de la infracción por cualquier medio, se inicia por denuncia escrita del presidente, ¿verdad? De la Defensoría del Consumidor. Y este caso del conocimiento de la infracción por cualquier medio es el que se retoma en las denuncias que se remiten al tribunal sancionador cuando se están amparadas las denuncias en actas de inspección, ¿verdad? Porque allí la Defensoría ha tenido conocimiento por medio de las actas de inspección y entonces
se retoma como por cualquier medio, ¿verdad? Entonces, esos son los momentos, perdón, o las formas en las que se inicia el procedimiento sancionatorio. Por último, ¿verdad? Tenemos el trámite del trámite del procedimiento administrativo sancionatorio. En la primera etapa, ¿verdad? Cuando se recibe, ya sea las actuaciones del Centro de Solución de Controversias o se recibe la denuncia del presidente de la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? El tribunal hará un análisis de la admisibilidad de, de la denuncia o del caso, ¿verdad? Y resuelve su admisión. Posteriormente, emite el auto de inicio y cita al, al proveedor para que comparezca, ¿verdad? Por medio de apoderado, para que comparezca al tribunal a manifestar su defensa por escrito y aportar la prueba que considere pertinente y útil. Entonces, aquí en el auto de inicio también, ¿verdad? Se puede llegar se pueden retomar ciertas medidas cautelares que están amparadas, si mal no recuerdo, en el artículo 99 o 90. Eh, el, el Tribunal Sancionador en el artículo 99 tiene la potestad para dictar medidas cautelares cuando exista riesgo inminente a los derechos de la vida, salud, seguridad y medio ambiente. Y de igual forma, cuando, cuando existen requisitos para decretar estas medidas, ¿verdad? Como son que existan los elementos suficientes para considerar que lo reclamado podría causar un daño inminente o irreparable para el consumidor, o se pudieran producir daños a terceros o daños a intereses públicos o colectivos. Entonces, en el auto de inicio de citas y de citación y en la admisión de la denuncia, el tribunal sancionador podría adoptar ciertas medidas cautelares, las cuales se van a hacer de conocimiento de las partes y posterior a ello, ¿verdad? Se pasaría a la fase probatoria. Más adelante vamos a hablar de lo que corresponde a la fase probatoria, cómo se hace, cómo se realiza, ¿verdad? Porque ahora con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, la fase probatoria se tiene que realizar atendiendo a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos y al derecho común, al establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, dentro de la fase probatoria, las partes podrán presentar y solicitar las pruebas que estimen pertinentes y se da intervención a las partes para que la propongan. Y bueno, vamos a hablar más adelante de la prueba, ¿verdad? Ya después de que se ha hecho la audiencia de probatoria, ¿verdad? Ya el tribunal ya queda a efectos de emitir la resolución final y cuando se emite la resolución final, el, el, el tribunal sancionador, bueno, vamos a hablar más adelante de lo que puede contener una resolución final, porque está más adelante el tema, pero bueno, cuando se emite la resolución final, los proveedores, si la resolución final determina la imposición de una multa y el resarcimiento del daño causado a los consumidores, en casos colectivos o individuales, perdón, sí, en casos colectivos o individuales, entonces el, el proveedor tiene la potestad de interponer recursos, ¿verdad? Un recurso de reconsideración a efectos de que aprobada la ley de procedimientos administrativos a efectos de que el tribunal sancionador eh, pueda ya sea confirmar su decisión o incluso reconsiderar la multa dejándolas y declarándolas sin validez
o tal vez bajando el monto, ¿verdad? Porque depende de los alegatos que los proveedores realicen. En estos casos, ¿verdad? Siempre y cuando la decisión del tribunal, si se interpone un recurso de reconsideración y el tribunal confirma su resolución, entonces siempre queda a salvo el derecho de los administrados, de los proveedores, de acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, ¿verdad? Ese derecho siempre queda a cargo, amparado en la ley de protección, en la ley de procedimientos administrativos y en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿verdad? Bueno, entonces ahora para continuar, vamos a hablar de la fase probatoria en el procedimiento administrativo sancionatorio. Aquí, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, la fase probatoria que se establece en el procedimiento administrativo sancionatorio está orientada por ciertos principios que nosotros identificamos en la ley de procedimientos administrativos. Quiero ver. En la ley de procedimientos administrativos nosotros verificamos, hay ciertos principios que, que están orientados a que la administración, tanto la administración como los administrados cumplan en sus actuaciones con los principios y se verifique que las actuaciones están están perfectamente orientadas al principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, conforme al principio de legalidad, la administración debe actuar sometiéndose al ordenamiento jurídico y de igual forma, ¿verdad? Las partes únicamente pueden proponer la prueba que de conformidad al derecho común es admisible, ¿verdad? La prueba de conformidad al derecho común es admisible. Nosotros tenemos, si mal no recuerdo, en los artículos 312 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos que la prueba admisible en estos casos, siempre que sea pertinente y útil en los casos de los procedimientos administrativos sancionadores, se puede determinar la prueba documental, ¿verdad? La declaración de parte, la prueba testimonial y también la prueba pericial, ¿verdad? Es la prueba que los proveedores pueden proponer al, al tribunal sancionador, ¿verdad? Y de igual forma, ¿verdad? En el ámbito del, del principio de antiformalismo, ¿verdad? La institución, en este caso el tribunal sancionador, ¿verdad? No puede solicitar ningún requisito que no sea esencial y que, que se constituya como un obstáculo a la tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio, ¿verdad? Hay ciertos requisitos o la orientación que el tribunal sancionador puede dar y hay ciertos requisitos formales que no son esenciales en el procedimiento, entonces no se le puede solicitar a los proveedores que cumplan con estos requisitos, ¿verdad? Entonces, el antiformalismo es uno de los principios que determina la prueba en el procedimiento administrativo sancionador y uno de los principios más importantes, ¿verdad? También lo tenemos en el principio de la verdad material, en el que las actuaciones tanto de la administración y como de las partes deben orientar a la verdad material. Por eso, cuando se le dice a los proveedores que deben proponer la prueba que sea pertinente y útil, esto está orientado a que la prueba que, eh, la prueba que ellos proponen el, conlleve, o bueno, que encamine el procedimiento a la consecución de la verdad material, porque es uno de los principios que determina la tramitación de los procedimientos. Entonces, dentro de lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si bien
La fase probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionatorio está orientado por la Ley de Procedimientos Administrativos. La LPA, Ley de Procedimientos Administrativos, determina que es admisible cualquier prueba que esté de conformidad al derecho común. Entonces, en el derecho común, lo que les mencionaba, los artículos 312 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil determina que las pruebas eh, que pueden proponerse son la prueba documental, la declaración de parte, la prueba testimonial y la prueba pericial, ¿verdad? En dicho caso, ¿verdad? Para la valoración de la prueba, ya se determina para la valoración de la prueba, tanto en la Ley de Procedimientos Administrativos como en la Ley de Protección al Consumidor, perdón, que me confundo entre leyes, la valoración de la prueba se hará de conformidad a las reglas de la sana crítica, a excepción de la prueba documental, ¿verdad? Que se hará de conformidad con la, ¿cómo se llama? Perdón, que se me ha olvidado el nombre, se valorará conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba que se determine. No obstante, la prueba documental se valorará conforme al valor tasado, ¿verdad? Entonces, así se realiza la valoración de la prueba de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor y de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, lo que les mencionaba, recalcando todo lo anterior, ¿verdad? La prueba que los proveedores pueden proponer al tribunal sancionador debe de ser prueba pertinente y útil que encamine a la verdad material y deben ser valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica y en el caso de la prueba documental al valor tasado que tiene la misma, ¿verdad? Esto de conformidad al procedimiento común. Entonces, eh, por último, tenemos, ¿verdad? Lo que les mencionaba anteriormente, lo concerniente a las resoluciones del tribunal sancionador. En muchos casos, cuando se determina que efectivamente se ha incumplido con la Ley de Protección al Consumidor, el tribunal sancionador emite su resolución e una, impone una multa al proveedor que ha incumplido con la ley y esta resolución puede tener también una orden de restitución del derecho del consumidor o los consumidores afectados en el sentido de ordenar, dar, hacer o entregar una cosa. En estos casos, ¿verdad? Por dar un ejemplo, cuando se ha ventilado un caso ante el tribunal sancionador en el que han realizado cobros indebidos a un consumidor, entonces el, en la resolución, el tribunal sancionador, aparte de imponer la multa por el cometimiento de esta infracción, también solicita que se restituya el daño y que se realice la devolución del dinero cobrado indebidamente al consumidor o consumidores. Y en este caso, ¿verdad? Se remite la certificación bueno, los consumidores traen la certificación de la resolución a la dirección jurídica y aquí se inician las diligencias para verificar el pago o que se haga un arreglo extrajudicial. De no hacerse un arreglo extrajudicial, recordemos que de conformidad al artículo 149 de la Ley de Protección al Consumidor, ¿verdad? La resolución en la que se determine la resolución del tribunal sancionador, la certificación de la resolución tiene fuerza ejecutiva. Entonces, con esta resolución, la Defensoría del Consumidor inicia los procedimientos en la sede civil, en la jurisdicción civil, a efectos de que se cumpla con
lo que se ha ordenado por parte del tribunal sancionador, y la multa, si no se cumple voluntariamente por parte del pago de la multa, si no se cumple voluntariamente por parte de los proveedores, entonces la Defensoría solicita a la Fiscalía General de la República que la haga efectiva y de conformidad al procedimiento común, ¿verdad? Entonces aquí se inician dos procedimientos de forma separada. Por una parte tenemos, ¿verdad?, que la Defensoría del Consumidor, si hay una orden de dar, hacer o entregar una cosa, como les mencionaba en el caso, devolver cierta cantidad de dinero, si fuera el caso, si se solicita que el proveedor devuelva cierta cantidad de dinero al consumidor, entonces se busca un arreglo extrajudicial, o si no, se inicia el procedimiento, el proceso ejecutivo, a efectos de que el juez de lo civil eh, ya trabe embargo en bienes del proveedor, y con esto, ¿verdad?, que se haga efectivo la orden del tribunal sancionador. Y por otra parte también, si el proveedor no paga la multa de forma voluntaria, esta se remite a la Fiscalía General de la República para que sea ella, de conformidad también al procedimiento común, a los procesos comunes, que solicite el pago de la multa, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por mi parte. Quedo abierto a las preguntas que tengan. Si tienen algunas preguntas, quedo abierto. Como mencionó el licenciado al inicio, ahí está abierto el chat para que puedan hacer las preguntas respectivas. Muchísimas gracias, licenciado, por su amplia ponencia. Pasamos en este momento a la evaluación del evento. Estimados participantes, en estos momentos vamos a publicar en el chat el enlace de la evaluación, para lo cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que nos puedan agradecerles, pues, que nos puedan retroalimentar sobre este tema que se impartió en este webinar, y así como otros temas que sean de interés para ustedes desarrollar en estos importantes webinars. Asimismo, le vamos a compartir en los enlaces del canal de YouTube, en la cual ya hay un grupo de webinars que se han desarrollado en este marco de CIFácil para su debido interés. Así es que, pues, no más decirles también de que se está grabando este webinar, y la idea es, pues, que sea posteriormente consultado por ustedes, porque es información importante para su desarrollo empresarial.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en los próximos webinars. En este momento, pues no tenemos preguntas, daríamos en este momento pues cerrado este webinar, siempre con la apertura de los compañeros de la Defensoría, que si tienen consultas muy particulares, pues lo hagan a través de los canales que ellos nos mencionan. Y por parte del Ministerio, como cierre, agradecemos al licenciado Josué Vladimir Martínez Ramos por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información de suma importancia. De igual manera, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, no sin antes invitarlos para el día de mañana al webinar titulado Monitoreo e inspecciones de promoción y publicidad en establecimientos farmacéuticos, a desarrollarse con los compañeros de la Dirección Nacional de Medicamentos. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Muchas gracias a todos. Feliz día.